Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. ¡Es hoy! ¡Es hoy! Buenas. Señores, para esta tarde tenemos un segundo vídeo, sepan ustedes, dedicado al regreso de Halo. Un análisis completo donde comentaré un mogollón de cosas acerca de lo que me ha parecido este título, el cual hoy, mediante acceso anticipado, se podrá jugar. Hay otro videojuego que se lanza hoy que no voy a poder jugar ni siquiera mediante acceso anticipado porque va a ser un completo desastre de lanzamiento. Quedaros porque hacia el tramo final del vídeo vamos a hablar de este título en particular, ya que es uno de los desastres más absurdos que me he encontrado en bastante tiempo y no es lo que mucha gente se pueda llegar a pensar o parecer. Se trata del videojuego de Avatar. Luego, por otra parte, tenemos que hablar también, por cierto, de la retrocompatibilidad. De hecho, fíjense ustedes, es con lo que vamos a empezar el vídeo, porque hay cosas bastante interesantes, pero aparte de eso también iremos con otras múltiples noticias, así que vayan poniéndose cómodos porque se viene un vídeo muy completo sobre videojuegos. Arrancamos, como acabo de decir, con el tema de la retrocompatibilidad, porque Xbox está volviendo a ponerse las pilas en este asunto y de las mejores maneras posibles, ya que, sobre todo para los que sois usuarios de PC, tengo una noticia estupenda. Próximamente se van a poder jugar todos los videojuegos de la Xbox original y de la Xbox 360 que eran retrocompatibles, pero solamente en el mundo de las consolas. Claro, es una parte del catálogo que se te ha podido quedar ahí si en algún momento fuiste jugador de consola y ahora pues estás en el mundo del PC principalmente. O incluso, por qué no decirlo, en el mundo de las portátiles como la Asus y compañía, que al fin y al cabo son ordenadores de mano. Bueno, la cuestión es que ya se han anunciado los 4 primeros videojuegos que van a ser compatibles dentro de este mundillo. Son los títulos que estáis viendo en pantalla, donde se incluyen algunos que son auténticos clásicos de la Xbox original, como por ejemplo es el caso de Blinx. Pero bueno, estos no van a ser los últimos títulos, estos solamente son el plato principal, el plato de salida. Ahora mismo ya se pueden descargar en el PC si en algún momento los compraste, si no pues tendrás que pasar por caja por el mismo precio que tengan en videoconsola. Aunque os digo que es bastante interesante porque algunos de estos videojuegos están en oferta ahora mismo, precisamente con las ofertas veraniegas de Xbox, así que dadle una vuelta por si acaso porque puede interesaros mucho. Pero lo que han comentado es que en progresivo van a seguir llegando otro mogollón de títulos. Esto pues obviamente va a ir despacio, como por ejemplo el tema de los videojuegos en la nube, que fue muy poco a poco, y ahora ya pues tenemos casi todo el catálogo compatible, menos las novedades obviamente. Pues esto es la verdad que un gran primer paso. Y por cierto, todos estos videojuegos serán Play Anywhere, es decir, si en algún momento te los compraste para Xbox, ahí los vas a tener esperándote en el mundo del PC. Yo ya he hecho la prueba y me he encontrado con que estos títulos sí que están disponibles para mí, con lo cual pues no vas a tener que volver a pasar por caja, y lo harán con videojuegos propios y también videojuegos de terceros. ¿Queréis saber otro detalle interesante? Añaden logros, sí, los famosos logros que se desbloquean cuando completas diferentes partes de un videojuego, cuando te lo terminas o cuando encuentras ciertos tesoros ocultos. Al fin y al cabo es algo que retiene a mucha comunidad y que de hecho la propia comunidad ha estado solicitando durante mucho tiempo. Porque los juegos de la 360 ya tenían logros, al fin y al cabo es en la época donde estos se implementaron, pero la cuestión es que los juegos de la Xbox originales están ahí, pero sin embargo no tienen ninguna clase de adición en ese sentido, y oye, pues ahora sí que los van a incluir, y además que lo harán con prácticamente todos los videojuegos que saquen, o al menos intentarán que sean con la mayoría de ellos, según ha comentado el ingeniero jefe de Xbox. Obviamente no se garantiza para todos los títulos, porque al fin y al cabo también hay muchos que son de licencias antiguas y que seguramente ya ni siquiera tienen un estudio por medio para determinar ciertas cosas, pero bueno, es una posibilidad más que se está ampliando y a mí me parece un puntazo, porque yo, aunque no soy el mayor coleccionista de logros o trofeos, este tipo de cosas creo que siempre alimentan un poco cualquier videojuego. Yo muchas veces me he terminado un videojuego
y no sé si saltar a otro o quedarme un poco más haciendo alguna cosa. Me miro la lista de logros y a partir de ahí determino pues si me parece interesante completar más movimiento dentro de este título o del que sea. El caso es que esto pues es una demanda que lleva ya mucho tiempo dentro de la comunidad y que al fin y al cabo van a cumplir. Sería muy interesante, ¿saben ustedes qué? Que trajesen más videojuegos clásicos, que trajesen un catálogo todavía más ampliado de la Xbox original, porque de la 360 tenemos un montón, pero en la Xbox original hay una cantidad de joyas de aquella época que si me los traen de vuelta y encima le incluyen logros, te estoy viendo a ti, Burnout, pues la verdad que a mí me haría muy feliz. Pero bueno, las cosas poco a poco. Los logros llegarán, eso sí, a final de año. Por otra parte, los usuarios de Xbox PC también han recibido pues una actualización bastante interesante sobre Ubisoft, porque esta compañía acaba de poner más de 80 videojuegos en dicha plataforma. Y es que ya sabéis que Ubisoft pues abandonó al resto de sistemas, a todo lo que no fuera su propio lanzador, y poco a poco pues ha ido volviendo a plataformas como Steam, y también lo quiere hacer a Xbox, pero dentro del mundo del PC, y casi todas sus grandes licencias han sido incluidas en dicha tienda. Solo que con un pequeño problema, y esto ha sido una parte muy criticada. No hay básicamente logros, eso no se puede conseguir en dichas versiones, tampoco por lo visto hay Play Anywhere, o sea que da exactamente igual que los videojuegos se compartan entre sistemas, es como si te comprases dos copias completamente distintas, y con el progreso pues creo que es tanto de lo mismo, eso no lo tengo yo tan claro. Pero bueno, el caso es que esto ya pasó en su momento con Electronic Arts, que al fin y al cabo, aunque lleguen incluso al Game Pass de PC, como se comentó en más de una ocasión aquí por la comunidad, es como que no hay una compatibilidad directa, es como si tuvieras dos versiones completamente distintas o alternas, aunque bueno, si tienes sus servidores creo que la partida puedes continuar con la misma, pero lo dicho, yo es que en general ni me molesto con esas versiones, son digamos un trabajo un poco cuestionable en muchos sentidos, aunque entiendo que quieren ir poco a poco y seguramente de cara al futuro haya una compatibilidad completa e incluso, porque no, pongan el Play Anywhere. Eso la verdad que para mí sería bastante interesante, ya que tengo un catálogo amplísimo de videojuegos de Ubisoft y obviamente pues me gustaría tener esa posibilidad, porque en el futuro Dios sabe lo que va a pasar con las videoconsolas. Por eso para mí el Play Anywhere es tan importante, así que a ver si poco a poco lo van añadiendo, a ver si poco a poco van abriendo un poco esos márgenes, esas posibilidades, pero lo dicho, para interesados que jueguen en la aplicación de Xbox PC, juegos de Ubisoft ya están llegando, solamente ahí. Dejamos el pasado y venimos al presente, aunque con un videojuego clásico, se trata del regreso de Halo. Ya que estamos hablando de Xbox, os comento que en el día de hoy podéis jugar al acceso anticipado de este título, y vengo a trasladaros los horarios de disponibilidad, ya que por ejemplo en horario peninsular español será pues en torno a las 5 de la tarde, 4 en horario de Canarias. Luego si nos vamos a otros territorios como Ciudad de México, pues se podrá jugar sobre las 9:10 de la mañana. Entre esas horas debería de ser un videojuego que ya estuviese activado para que lo disfrutéis. También cabe decir que si sois compradores de la edición coleccionista y ya la tenéis en casa con ese formato físico desde hace días, pues ya debería de poder ejecutarse el videojuego sin ninguna clase de problema, ténganlo ustedes presente. Pero aparte de todo eso, también quiero dejar claro que el horario de lanzamiento será el mismo tanto para hoy con el acceso anticipado como para el próximo 28 de julio, así que las horas os valen en ambos casos, ténganlo en cuenta. Un poco más vamos a tener que esperar para Gears of War E-Day, un título que se lanzará durante el próximo 6 de octubre. También tiene 5 días de acceso anticipado para jugarlo prácticamente el día 1, pero bueno, a la espera de eso, ya saben ustedes que próximamente se va a poder jugar una beta y así poder comprobar un poco lo que es el tema del multijugador y todo ese tipo de cosas, pero para los que como yo sois un poco alérgicos a jugar accesos anticipados, podéis verlo a modo informativo dentro de muy poco. Concretamente, el próximo día 30 va a haber una revelación global con todas las modalidades que incluirá este título. Se entiende que habrá los típicos modos de hordas, los típicos modos PvP quizás se incluyan también, pero bueno, de eso no sacarán de dudas en
apenas una semana aproximadamente. Y también durante ese mismo día vamos a tener, por cierto, las primeras impresiones de muchos jugadores. En este caso, pues nos contarán un poco, tanto a nivel de prensa como creadores de contenido, qué tal son esas primeras sensaciones exclusivamente al multijugador. No habrá en ningún caso pues análisis de lo que es la campaña hasta bien avanzado seguramente el mes de septiembre. Ahí ya será cuando nos den esos primeros pasos, pero bueno, cada uno en Gears disfruta de la manera que quiere. Al fin y al cabo siempre me ha parecido una franquicia muy completa con esto de incluir multijugador, con esto de poder jugar la campaña en cooperativo o solo, videojuegos que de hecho tendrían que tener muchísimo más valor del que ya tienen de por sí. Y oye, parece que el regreso quiere ser por todo lo alto, se están poniendo bastante en serio, parece que incluso a nivel promocional están empezando a ver movimientos importantes en algunas de las grandes ciudades, y a partir de aquí pues espero que lo traten en condiciones, porque además no solamente es el regreso de Gears, sino el regreso a las exclusividades puramente de las consolas Xbox. Así que en ese sentido, desde luego, tienen mucho trabajo por delante, y tienen además un título que es muy fácil de vender porque es una auténtica maravilla como pinta todo. Entre un juego y otro, por cierto, vamos a poder echarle por fin un vistazo a la expansión del The Witcher 3. Sí, va a tener una nueva expansión durante el próximo año 2027 para Xbox, para PlayStation y también para el mundo del PC. Una expansión que yo pensaba que hace unas semanas nos iban a revelar en un evento dedicado a este videojuego, pero que finalmente fue pues un espanto. Básicamente era gente hablando de su experiencia creando el videojuego, pero digamos no nos enseñaron literalmente nada. Fue una vergüenza, pero desde luego que muchas gracias a la gente que me acompañó en aquel directo, nos quedamos todos básicamente con la misma cara. Pues ojo, porque sí que habrá una revelación oficial durante el próximo mes de agosto. Concretamente durante el día 25 en la Gamescom nos van a comentar todos los detalles acerca de esta nueva expansión, que la verdad hay que agradecer, todo se ha dicho. A día de hoy nadie tendría que estar pidiendo contenido para un videojuego de hace tanto tiempo, aunque claro, es uno de los videojuegos más importantes de la pasada generación, y aún así pues mirad cómo está trabajando esta gente, sin dejar de sacar nuevos videojuegos, expansiones de otros títulos, pues aquí siguen trabajando, eso sí, con equipos externos, pero desde luego que una pasada. Hay gente que tiene, por cierto, dudas de si esto va a venir incluido con la edición completa del videojuego que ya se ha lanzado, y no, la edición completa se entiende que es todo el contenido que hubo hasta el momento en el que se lanza esa edición. No hablaban de contenidos futuros en ningún momento, es como que ella se le había puesto punto y final, así que esta expansión seguramente sea completamente de pago, ¿vale? No sé cuánto podría costar, al fin y al cabo ya sabéis que el tema de las expansiones no es como en otros tiempos, acaba de subir todo bastante, pero también se ha dicho, este estudio de desarrollo está muy puesto con la comunidad desde el desastre de Cyberpunk 2077 en el lanzamiento, y las cosas han cambiado también mucho para ellos, aunque bueno, su expansión no es que fuera especialmente barata, pero es un contenido que valía la pena, y estoy convencido de que este también va a ser una pasada. También a finales de agosto, particularmente 2 días más tarde, el día 27, tenemos el regreso de Metal Gear Solid 4, que vendrá pues en un nuevo recopilatorio, en una segunda entrega para todas las consolas y también para el mundo del PC. Y ojo, porque parece que va a ser un recopilatorio mucho más trabajado que el primero, al menos de lanzamiento, que fue un poco desastroso, con un rendimiento atroz, donde había ciertas cosas que eran altamente cuestionables. Pues en este caso, para que se hagan ustedes una idea, la optimización va a venir de base a tope. El videojuego vendrá a 4K 60 frames por segundo en Xbox, en PlayStation 5, vendrá a 2K nativos en Xbox Series S y también a 60 frames, y para Nintendo Switch 2, para que se hagan ustedes una idea, tendrá 4K rescalados, aparte de 60 frames en el modo sobremesa, 1080p, alta definición, pues a 60 frames en modo portátil. En la primera Nintendo Switch la cosa ya sí será un poco más floja, pero bueno, será bastante más funcional. Ahora vamos a ir con el tema que tan cabreado me tenía al principio, y es el lanzamiento del videojuego de Avatar, el título de lucha. No confundan con los avatares azules, por favor. Hablamos del avatar legendario de animación, que bueno, sé que para muchos no será popular, pero al fin y al cabo es un videojuego que yo esperaba con ganas. Pues ojo a lo que ha pasado con el lanzamiento. El título como tal llega hoy, ¿vale? Hoy es la fecha oficial de lanzamiento, ya lo tenéis disponible para PC y para PlayStation 5, pero atención a lo que ha pasado tanto en Nintendo Switch como en Xbox. En esta última versión nos hemos encontrado que el videojuego no se lanzará hasta el próximo 3 de septiembre,
Así, tal cual, a última hora lo han cambiado. Y si alguien se pregunta si esto se trata de alguna jugada de Sony PlayStation, pues no tiene pinta de que los tiros vayan por ahí. Parece que es un tema de licencias y que Xbox, con las 40 capas que tiene para poder determinar ciertas cosas, pues van a demorarse un tanto más. Pero es que el videojuego parece que ha salido bastante desastroso, porque la versión de Nintendo Switch, para que se hagan ustedes una idea, ha pasado lo siguiente, y esto sí que es rocambolesco. La versión de Nintendo Switch 2 se atrasa de manera indefinida, no se sabe cuándo va a llegar, simplemente dice que lo hará más tarde, pero sí que sale para la primera Nintendo Switch, con lo cual aquí no hay fichaje de exclusión. Sin embargo, parece que haya hasta boicot, porque la versión de Nintendo Switch solamente llegará en inglés, el resto de idiomas no van a ser incluidos de lanzamiento, y esto la verdad que es absolutamente inexplicable, es un desastre, y no es la primera vez que pasa algo así con un videojuego de esta licencia. Ya tienen un pasado donde, lanzando títulos un poco de este estilo, pues nos hemos encontrado que los videojuegos venían rotos, incompletos, y ahora pues nos vienen con esto. Y lo agravante de todo es que lo hagan prácticamente el mismo día de lanzamiento, no varios días antes o una semana antes, no, prácticamente cuando la gente ya estaba esperando el videojuego. No se han cancelado las reservas, pero la gente seguro que está muy cabreada. Bueno, parece ser que no quieren mi dinero. ¿Qué le vamos a hacer? Tendré que invertirlo en otros videojuegos. Vamos ahora, para cerrar el vídeo, a hablar del nuevo FIFA, que en este caso ya sabéis que se llama eSports FC 27. Aquí tenéis la nueva portada, que sale el señor Mbappé, y que debo decir que esta licencia o esta franquicia lleva años sacando las peores portadas del mundo de los videojuegos, o sea, es lo más nefasto que hay, pero bueno, ya ha llegado un punto en el que eso es lo de menos. Eso sí, en una de las portadas, en la principal, se revela pues un poco ese mundo abierto que va a incluir el videojuego, que es con una mezcla un poco de todo. Hay zonas que recordarán a barrios de París, hay zonas que recordarán a barrios de Londres, y bueno, la idea es que te puedas mover por un sitio u otro. Es un mundo ficticio mixto de un montón de sitios, y a partir de ahí pues en algunos lados podrás entrenar, podrás hacer un poco de vida social, aunque quiero ver yo por dónde van los tiros en ese sentido. Hoy van a revelar un tráiler completo con todos estos detalles y también la fecha de lanzamiento, que ya se ha filtrado para el final de septiembre, y bueno, pues también las ediciones, lo que van a costar y todo ese tipo de cosas. Hoy tendremos una revelación completa y os voy avisando, nos van a decir que lo han revolucionado todo, nos van a decir que el balón ahora se mueve como nunca, más realista de lo que ha sido jamás el videojuego, y también os voy avanzando, va a ser lo mismo de todos los años anteriores, pero con nuevos modos de juego y el menú cambiado. Eso es, pero vamos a ver, es que los juegos de fútbol son así todos los años, que no pasa nada por decirlo. Desde hace ya tiempo que yo esto es un caso que doy por completamente perdido, pero bueno, vamos a ver si estos modos de juego valen la pena o no. Recordad que si lo reserváis tenéis acceso anticipado y todos estos rollos con el Game Pass y el EA Play, pero bueno. En la caja de comentarios podéis ir dejándome todo lo que serían vuestras opiniones acerca de los temas que hemos abordado hoy, y por supuesto disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.